ya que tomen su lugar. Saludo para todos en el nombre del Señor, los hermanos aquí en el templo, en el edificio, los hermanos en casa, saludos también en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué bueno es alabar a Dios. Amén. Y qué bueno es sentir esa presencia hermosa de Jesucristo. Vamos a leer el libro de Efesios, capítulo 4, versos 3 y 4. Saluda al hermano Lázaro. Bienvenido, hermano Lázaro. Qué bueno tenerle el día de hoy. Efesios, capítulo 4, versos 3 y 4. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Podemos decir amén? Oremos, hermanos, y sea Dios instruyéndonos en su palabra. Señor Jesús, poderoso Dios, damos gracias en esta hora por esta preciosa oportunidad de escuchar su palabra. Pedimos que sea obrando en los corazones, en nuestras vidas, que nos ayude a recibir su palabra, Señor, a practicarla y compartirla. Se lo pedimos, Señor, en su nombre santo. Amén y amén. Pueden sentarse dando gloria a Dios. Amén. Recordar, gloria al Señor. Bueno, vamos entonces a continuar, hermanos, con el estudio de la unidad del Espíritu, la parte 2, el día de hoy. Estos estudios son muy importantes, todos son importantes, pero la carta a los Efesios es una carta que va enfocada a la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Amén. Y esta carta, el apóstol nos explica desde el principio cómo se fue dando toda esta obra tan preciosa que Dios ha hecho a través de la historia, cómo Dios ha obrado y a lo que hoy llamamos iglesia, cómo se fue desarrollando en los propósitos de Dios. El apóstol comienza diciendo que desde antes de la fundación del mundo ya estábamos en los propósitos de Dios. Amén. Y qué bueno es saber eso, que Dios nos tiene en mente. Amén. A Dios le interesamos, hermanos, y Dios nos tiene en mente. Entonces, el apóstol en ese capítulo 4 nos enseña la importancia de la unidad del Espíritu y más adelante nos habla de la unidad de la fe. Amén. Entonces, la palabra se repite en varias ocasiones, haciendo por supuesto hincapié a la importancia de la unidad. De la palabra se desprenden palabras como uno, único, unidad. Todo esto tiene que ver, hermanos, con Dios, porque Dios es uno, porque Dios es único. Amén. Y somos llamados a practicar, partícipes de la unidad del Espíritu. Es muy importante que sepamos que la unidad del Espíritu es el Espíritu el que la produce en nosotros. Nosotros no vamos a ser capaces de producir la unidad. Es Dios a través de nosotros. Por eso la importancia de Dios, la presencia de Dios en la vida de todo creyente. Necesitamos la presencia de Dios siempre, hermanos. Si usted se siente falto de la presencia de Dios, búsquela, porque el que busca halla. Amén. Y además la Biblia dice que hay Espíritu Santo, hermanos, para todos. Y el Espíritu Santo ha sido dado sin medida. Si nosotros queremos diariamente que nuestra copa esté rebosando, diariamente hay Espíritu Santo. No se agota la presencia de Dios. Así que si usted se siente falto de la presencia de Dios, búsquela, pídele al Señor que lo llene de su presencia. El apóstol nos enseña entonces la parte de solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Esta palabra solícitos tiene que ver, hermanos, con la diligencia. En otros versículos recuerdan que Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte aprobado.
Amén. Entonces, esta palabra solícitos nos habla de la diligencia. Pablo nos anima, hermanos, a que seamos solícitos, a que seamos diligentes en guardar. Fíjese que no dice en hacer, sino en guardar algo que Dios provee, la unidad del Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Entonces, debemos de ser solícitos. ¿En qué? En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El miércoles pasado hablamos de algunas características a las que somos llamados para guardar la unidad. Entre ellas la paciencia, el amor, por supuesto, el soportándonos unos a otros. Amén. Y mire que cada doctrina viene entrelazada. No hay doctrinas aisladas, sino que cada doctrina bíblica viene entrelazada. Y dice el apóstol en el vínculo de la paz. Amén. Es decir, todo eso que de lo que hemos venido hablando, paciencia, amor, el soportarnos, lo hacemos entonces en paz. Amén. El vínculo de la paz. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, es, hermano, el vínculo. Es aquello que une. Y es como que viene desarrollando el apóstol la enseñanza y la viene como entrelazando. Amén. Y por ahí se le quedó por fuera, por decirlo de alguna manera, la paz. No, venga la paz y la entrelazamos. Porque la doctrina de la doctrina bíblica no confunde. Amén. La doctrina bíblica tampoco, la doctrina bíblica no se contradice, sino que el apóstol la viene desarrollando y la viene enseñando. Amén. Entonces, somos llamados, hermanos, a guardar la paz, a procurar la paz. Amén. Ya que la Biblia dice que nuestro Dios es un Dios de paz y de orden también. Pero es un Dios de paz. Y somos llamados, hermanos, a promover la paz. Cuando hablamos de la unidad del Espíritu, la unidad de la iglesia, es muy necesaria la paz. Amén. Y debemos de procurarla. Amén. Solícitos. Debemos de procurar entonces la paz. Amén. El creyente es llamado a ser pacificador. Amén. Es muy importante que seamos pacificadores. Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Somos llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores. Amén. Cuando hablamos entonces de ser pacificadores, y aún los diccionarios enseñan que el ser pacificador es aquel que huye de los conflictos, que se aleja de los pleitos, enemigo de las guerras y de las disputas. Amén. Y muchos creen que el ser pacificador es eso. Yo no me quiero meter con nadie. Yo quiero la paz. Amén. Yo estoy en contra de la guerra. Pero esa es una actitud pasiva, hermanos. Y la palabra pacificador debe de ser una actitud activa. Amén. En otras palabras, esa palabra paz significa que yo soy el que promuevo la paz, porque mi Dios es un Dios de paz. Amén. Y yo debo de promover la paz. Mire que no es el hecho, hermanos, de que uno a veces
conoce personas que son agresivas, enojones y pleitistas. Y uno dice, no, yo me alejo de esas personas. Y eso me hace pacificador. No, no necesariamente. Un pacificador, hermanos, es aquel que promueve la paz. Amén. Si nosotros, hermanos, sabemos que, gracias, que alguien tiene algo contra mí o yo contra él, ¿qué debo de hacer? Me aíslo porque yo quiero paz, yo no quiero problemas. No, el pacificador, hermano, el creyente pacificador promueve la paz. Amén. No solamente le huye a los problemas, a los pleitos, a las guerras, no. Viene a ser promotor de la paz. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos. Si nota que no es una actitud pasiva, no, pues yo aquí tranquilito, yo no le hago mal a nadie. Sí, pero entonces promueve la paz. Búscala. ¿Y dónde la busco? Pues busca con aquellos que de pronto tuviste algún conflicto, algún malentendido o haya sido un buen entendido. Porque a veces hay problemas y hay problemas, hermanos. Pero aquí no es huir o evitar los problemas, sino cómo los afrontamos los problemas. Porque una cosa es que el incrédulo enfrente los problemas de una manera, con ciertas actitudes, y otra la manera en que el cristiano afronta esos mismos problemas, esas mismas situaciones. Entonces el creyente promueve la paz. Romanos 14:19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Amén. Es decir, sigamos, no te quedes pasivo. Amén. Sigue la paz con todos. Contribuye a la paz y a la mutua edificación. Amén. Entonces, ¿qué es lo que me va a hacer promotor de la paz? De ser pacificador. La palabra de Dios en 2 de Corintios 5:18. ¿Por qué yo debo de ser pacificador? Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, hermanos. Todo quien es creyente en Cristo tiene el ministerio de la reconciliación, no de los pleitos, no de las guerras. Promueve la reconciliación en Cristo Jesús. Amén. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Por allí comienza todo. Si queremos, hermanos, tener esa unidad del Espíritu dentro de la congregación, debemos de empezar con nuestra reconciliación con Dios. ¿Sabes por qué a veces no te puedes reconciliar con tu hermano en Cristo? Porque no estás reconciliado con Dios. Posiblemente has pecado y no le has pedido perdón. Y has dejado pasar los días, semanas o meses y ya piensas que con el tiempo eso se borra y se queda ahí. No. Tan importante ir donde el Señor. Perdóname, Señor. Yo necesito estar bien contigo, en paz contigo. Y eso producirá en mí este ministerio de reconciliación. Amén. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Qué interesante es, hermanos, que dice que somos embajadores en nombre de Cristo,
como si Dios rogase por medio de nosotros. Es un ruego. Es Dios rogándole a la gente: reconcíliate con Dios a través de la iglesia. Dios rogándole a la gente, hermano. Cuando debería de ser al contrario, la gente, las personas, deberíamos de rogarle a Dios. Dios es el que anda rogando: acércate a mí, búscame, perdona, deja que yo te sane. Entonces, ¿cómo voy a ser promotor de la paz o ser pacificador? Es porque tengo el ejemplo máximo en el Señor. Aleluya. Que Él, hermano, es el que nos ayuda a que nos podamos reconciliar. Amén. ¿Cómo lo hizo? A través de esa obra maravillosa en la cruz. Si usted se da cuenta, el libro de Efesios, Pablo nos viene contando y mostrando el desarrollo de esa salvación, y presenta a dos pueblos, al judío y al gentil, y una barrera en medio que divide. Pero también nos habla cómo el Señor pudo unir gentiles y judíos y quitar todo estorbo que estaba impidiendo la paz y el bienestar para las personas. Efesios 2:16 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Porque es, hermano, los judíos y los gentiles estaban enemistados. Como que el judío veía a un gentil y no lo podía ni ver. Es que es un pecador. Imagínense los fariseos criticando a Jesucristo: es que come con pecadores, es que está con los pecadores. Y los gentiles, ¿qué pensaban de los judíos? Se sienten los más santos y se creen súper espirituales. Y había como esa rencilla, esa enemistad, que el Señor Jesucristo, hermano, derribó esa pared. Amén. Por medio de ese sacrificio que obró en la cruz. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, gentiles, y a los que estaban cerca, judíos. Amén. Los judíos estaban más cerca de Dios, los gentiles más lejos, pero a ambos los acercó por medio de ese sacrificio. Amén. Dios, hermano, nuestro Dios, el principal promotor de la paz, de la reconciliación. Y si nosotros lo tenemos a Él, debemos de practicar y ser como Él. Amén. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Gloria al Señor. Por lo tanto, la paz es consecuencia de esa unión nuestra con Cristo. Amén. Por eso, el pacificador, hermanos, debe de practicarlo activamente y no pasivamente. Busca con quien tú creas que estás enemistado o que tú sientes enemistad con alguien, búscalo. No lo esperes pasivamente, no le rehuyas, no lo evites. Eso se ve, hermano. Si yo me paro aquí, yo de aquí veo. Cuando no quieres saludar, cuando no quieres, cuando dice, allá está fulano que como que estoy enemistado, me voy por acá. O le saco la vuelta. No. Sé pacificador, ve y búscalo. Amén. Busquémoslo, hermano. Y digámosle, a ver, hay que arreglar esto, hermano, sí. Y sigamos adelante. Porque vamos a ir aprendiendo la obra de Dios, cómo se va desarrollando, hermanos. Y qué cosas le impiden ese desarrollo y ese crecimiento en todos los aspectos. Por eso
seamos promotores de la paz. Amén. En cuanto dependa de vosotros, Romanos 12:18, ¿qué dice? Estar en paz. De pronto alguno dirá, pues hermano, yo le intento y no. Pues síguelo intentando. Y hermano, hermana, a ti que te están intentando y rehuyes, pues detente, espérate, habla, arregla. Es que aquí es para los dos lados. No es nomás el que anda detrás de, a ver, yo quiero seguir la paz con todos, pero es que corre, no lo alcanzo. A ver, hermano, hermana, no corras, espérate y arréglate. Amén. Y promueve la paz. Promuévela. Amén. Recuerda, nosotros no la podemos producir, la produce el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, habla del vínculo de la paz y después nos habla de un cuerpo. La Biblia entonces nos enseña metafóricamente que la iglesia de Cristo es como un cuerpo, no varios cuerpos, un cuerpo. Amén. Entonces, la iglesia es un organismo vivo. La iglesia significa los llamados fuera. Amén. Dios nos llamó de una condición. Nos llamó ven. Y nos hizo parte de su pueblo. Que hay otras muchas metáforas haciendo referencia a la iglesia, pero aquí nos está enseñando esta parte importante de el cuerpo de Cristo. Amén. La relación del cuerpo con la cabeza es muy importante, pues no hemos visto cuerpos andando sin cabeza. ¿Usted ha visto un cuerpo sin cabeza caminando y hola? No. La relación con la cabeza de este cuerpo es muy importante, hermanos. Su relación y mi relación con el dueño llamado Jesucristo. Amén. Es tan importante esa relación con la cabeza para que yo como miembro de este cuerpo pueda funcionar correctamente. Si mi relación con la cabeza es deficiente, yo en el cuerpo voy a ser deficiente. No voy a alcanzar el propósito que la cabeza tiene con el cuerpo. Amén. Por eso, hermano, busque la presencia del Señor. Dice en Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Amén. Entonces está hablando, hermanos, de que el Señor es la cabeza de este cuerpo. Amén. Por lo tanto, necesitamos tener esa relación con la cabeza. Amén. Para que a la hora de funcionar como miembros del cuerpo, pues no vaya a haber ningún problema y podamos funcionar. Amén. Que la cabeza manda. ¿Está de acuerdo? La cabeza de este cuerpo es el que manda. Tan importante atender los mandamientos del dueño de la iglesia, los mandamientos del Señor. Cuando son mandamientos no son sugerencias, son mandatos del Señor. Amén. Y el Señor quiere que nosotros obedezcamos sus mandamientos. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene una misión en la tierra. Este cuerpo tiene una misión en la tierra, hermanos. Todos nosotros como cuerpo, amén, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos una misión.
Y esa misión se va a desarrollar en la medida en que estemos conectados con la cabeza, en la medida en que no haya desaveniencia en el cuerpo. ¿Se da cuenta? Es en la medida que nosotros le vamos a ser útil al Señor en la tierra. Gloria a Dios. Amén. Nosotros como iglesia venimos a ser los brazos, los pies, las piernas. Amén. De el Señor en la tierra. Cada uno de nosotros. Amén. Cuando hay, hermano, un miembro de nuestro cuerpo físicamente hablando que no está activo, corre el riesgo de enfermarse, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando uno no mueve una mano, un pie? Se le está como como que se le duerme, ¿verdad? Y se le empieza a poner morado. Y ya no corre la sangre. Y corre el riesgo de morir. Porque necesita que la sangre fluya en el cuerpo. Amén. Así como en el cuerpo de Cristo es muy importante que fluya la sangre de Cristo el Señor. Amén. Por lo tanto, debemos, hermanos, entonces, ser aquellos que procuramos la unidad del Espíritu. Amén. Primera de Corintios 12 habla de la unidad del cuerpo. Y esto lo leímos, algunos versos leímos el domingo. Amén. Entonces note que el Señor es el que obró todo, el que obra esa unidad en el cuerpo. Dice en el 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Amén. Mire, cada uno de nosotros somos parte de ese cuerpo. Y Dios fue el que nos puso ahí. Dios es el que nos va capacitando. Él es el que ha dado dones a la iglesia, a cada uno, para que los desarrolle para la gloria de Dios y la edificación de la iglesia. Yo quiero preguntarle a usted, hermano, ¿usted sabe qué don tiene o qué dones tiene? Ese silencio me dijo mucho. Necesitamos encontrarlo. Amén. ¿Cómo sé qué capacidad me ha dado Dios? Facilito, hermanos. Hay áreas en donde uno es fuerte y hace las cosas con facilidad. Y hay otras áreas que no las hace con facilidad. Entonces, esas áreas que uno las hace con facilidad, puede ser que ahí está esa capacidad de Dios en mi vida. Amén. Porque no, vea que hay unos que hacen unas cosas con una facilidad que uno quisiera hacerlas con esa facilidad. Pero entonces el mismo apóstol dice, ¿y si todo el cuerpo fuera ojo? ¿Y si todo el cuerpo fuera oído? No, si Dios te capacitó a ti de una forma, a mí de otra forma, cuando como miembros del cuerpo nos unimos, comenzamos a funcionar. Cada uno en su área, cada uno en su capacidad que Dios le dio, sin anhelar la del otro o envidiar la del otro. Amén. ¿Y qué tal que Dios quiso que yo fuera pie? Que yo fuera el dedo gordo del pie. Ay, yo no quiero ser el dedo gordo, pues, y si Dios quiso así, pues córtele la uña a ese dedo gordo y cuídelo. Y es como, a veces, hermano, porque
no somos una parte del cuerpo visible, como que no nos gusta. Pensamos que todo el servicio está aquí, visible, donde nos pueden ver. Y cuando el servicio no es por aquí, como que no, a mí no me gusta esa parte, no me gusta. Pero hermano, hermana, eres bueno en esa área, pero no me gusta, pero Dios quiso ponerte ahí. Haz lo que Dios te puso a hacer. Amén. Y sírvele al Señor con todo el corazón. Por eso cada miembro en el cuerpo es importante. Amén. Usted, hermano, es importante para el Señor. Somos importantes para el Señor. Fíjese que cualquier parte del cuerpo, cualquiera que sea, por muy pequeño que sea, es necesario en el cuerpo. Amén. Y que imagínese la ceja. ¿Para qué son las cejas? No para pintarse, no. ¿Sí ven? Ahorita estaba sudando y ya estuviera aquí todo, si no estuvieran aquí. Las cejas. Es interesante, hermanos, que hablando del dedo gordito, otra vez, ahí, la función, hermanos, de ese dedo no es para completar los 5 dedos en el pie. Una de las funciones de ese dedo es darle estabilidad al cuerpo. Tan pequeñito. En alguna ocasión, no recuerdo, alguien se dañó ese dedo y batallaba para estar parado, estable, porque le hacía falta ese pequeño miembro. ¿Se da cuenta? Pareciera que a veces la parte del cuerpo en donde Dios me ha puesto es insignificante, no es tan llamativa, pero es tan importante, hermanos. Somos importantes para el Señor. Amén. Por eso debemos entonces servirle o estar dispuestos a servirle al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Es muy importante entonces para mantener la unidad del Espíritu como cuerpo de Cristo, la sumisión. Amén. Note que todas las partes de nuestro cuerpo se someten. Hay una cabeza que manda, ¿verdad? El cerebro dice, tengo comezón aquí, y la mano actúa ahí. ¿Y qué tal que tengo comezón aquí? El cerebro manda y la mano dice, no, pues no te voy a rascar. Y ya hay problemas, ya hay problemas ahí. Por eso es importante la sujeción o la sumisión, hermanos. Hay 4 aspectos donde debemos de practicar la sumisión, ser sumisos. Primero, número 1, la sumisión a Dios, por supuesto, de ahí se desprende todo lo demás. Efesios 5:24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén. Entonces, como iglesia debemos entonces, como cuerpo de Cristo, someternos, ser sumisos a Dios. Amén. Número 2, sumisión a los líderes en la iglesia que han sido puestos por Dios. Si quiero mantener la unidad del Espíritu, debo de aprender a someterme a Dios y a someterme a quienes Dios ha puesto. Amén. En ese capítulo 4 de Efesios habla, hermanos, de esos dones ministeriales, a quienes dice que el Señor fue el que constituyó a unos apóstoles, profetas. ¿Qué más? ¿Qué más? Evangelistas, pastores y maestros, a fin. ¿Se da cuenta? Entonces esto es muy importante, hermano, la sumisión a los líderes que Dios ha puesto en la iglesia. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores
y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Amén. Entonces es muy importante para mantener la unidad del espíritu, la importancia de la sujeción o la sumisión a los líderes. Yo he conocido creyentes, pero yo no sé si a veces diría yo creyentes entre comillas, que dicen o tienen la idea de que yo me someto o me sujeto a Dios, pero no al hombre. Pues esa persona desconoce totalmente la autoridad de Dios. Yo no puedo, hermanos, decir que me sujeto a Dios y desobedezco a las personas que Dios puso. Eso no se puede, no se puede. Entonces debemos de aprender. Si no he aprendido, Señor, ayúdame a aprender a sujetarme. Amén. Número 3, sumisión uno a otro en Cristo. Qué bueno es, hermano, esa sujeción unos con otros. Alguna vez alguien le preguntó a un pastor cuando el hermano Eliseo vivía, y el hermano Eliseo, ¿a quién se sujeta? Cuando él era el presidente y era el maestro, era el que enseñaba, era el anciano. ¿Y él a quién se sujeta? Pues él se sujeta a la junta. Y la junta a él. Y sí ve, hermano, lo importante de la sujeción unos a otros. Aquí ninguno se debe de adueñar de la iglesia, porque la iglesia es del único que pagó el precio. Amén. Pero ¿cuántas organizaciones hay, hermanos, que ciertos personajes se adueñaron? Como si ellos hubieran pagado el precio. Tan importante es la sumisión, sujeción mutua. Amén. Primera de Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Hablamos también de la humildad. Necesitamos la humildad para poder someternos unos a otros. Amén. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Entonces que Dios nos ayude a trabajar en ello para poder mantener la unidad del espíritu, sumisión unos a otros en el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces miren, hermanos, hay líderes de comités. ¿Sí ven? Entonces, cuando yo vengo a la reunión de varones, yo no me pongo aquí, a ver, quítense todos, yo mando aquí, yo hago aquí. No, ahí está el comité encargado. Y en el desarrollo de las actividades y el plan que ellos hacen, por supuesto, ellos me lo muestran y miramos, y yo ya cuando se aprueba, yo me someto a eso, hermano. ¿Sí ve? Someteos unos a otros. Hay que someternos hacia arriba, pero también hacia abajo. No es nomás, yo estoy aquí y solo me someto a los de arriba. No, sométase uno al otro. Eso ayuda mucho al bienestar y salud de la iglesia. Imagínense si yo digo, no, es que yo tantos años en el evangelio, ¿a mí qué me va a enseñar este muchachito que va empezando? Muchos han dicho eso, hermano. ¿Qué me va a enseñar este jovencito que no ha vivido lo que yo he vivido? No, cuánta falta de humildad. Amén. Mire, cuando ya volvamos otra vez y hacemos los cultos de jóvenes y aquí se para un joven y predica, escuchemos la palabra del Señor. No estemos con la actitud, ese jovencito, esa jovencita que me va a enseñar. No, sumisión hacia arriba y sumisión hacia abajo. Y esto es para todos, hermanos. Y de esa manera el cuerpo trabaja mejor, se une mucho mejor. Número 4, la sumisión a los gobiernos, los gobernadores de la sociedad. Primera de Pedro 2:13. Amén. Entonces todo esto es importante para que el cuerpo entonces
se vaya desarrollando. Amén. Y entonces ya para, voy a terminar, hermanos, el ministerio corporal. Amén. Es decir, el llamado de Dios para todos nosotros a servirle. No se acostumbre a estar sentado. Dios no nos llamó a llenar las bancas y las sillas. Dios nos llamó a servirle. Amén. Este año, gracias a Dios, hemos podido añadir unos pocos más hermanos a ese trabajo, pero yo quiero que la iglesia, es más, es Dios el que quiere que todos estemos sirviéndole, ocupados en algo. Que usted no se acostumbre, bueno, voy al culto, me siento, canto y luego ¿qué? Sino que usted tenga, amén, una ocupación en el cuerpo de Cristo, porque si no corre el riesgo de enfermarse y de morirse. Por eso Dios nos ha salvado para servirle. ¿Qué necesito para servir? Señor, ayúdame para poder prepararme para servirte. Usted sabe que a Dios no se le sirve de cualquier manera, que servirle de la mejor manera al Señor. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, a que podamos servirle. Amén. Esa es la intención del Señor, que todo miembro del cuerpo tenga un ministerio, es decir, una labor que hacer en el cuerpo. La Biblia habla aproximadamente de 30 dones del Espíritu. No me va a decir usted que no tiene ninguno. Todos tenemos a lo menos uno. Y ese don que Dios nos dio debe de, si está dormido, despertarlo. Y si no sabe cuál tiene, pídale al Señor. Dígale, Señor, pues, porque vea, a veces como creyentes pensamos que no servimos, pero no, pues yo no creo que yo sirva para algo. ¿Cómo va a decir eso, hermano? No, todos, hermanos, podemos servirle a nuestro Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén. Dice Efesios 4:16, cuando todo el cuerpo ministra en unidad y amor, se verán los resultados espirituales y numéricos. Vea, hermanos, si nosotros queremos tener una congregación más grande, amén, manifestación del Espíritu con mayor frecuencia, hay que echarle un ojo a esto. No vaya a ser que yo sea el que esté impidiendo todo eso. Si ve, que yo mismo vea y sea sincero y diga, a ver, si yo me he estado comportando así, si yo he sido así, no, necesito cambiar. Y necesito ser útil al Señor en su obra. Dice Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, si tratamos estas áreas importantes como cuerpo de Cristo, seguro, hermano, que habrá resultados. Eso téngalo por seguro. Amén. Es Dios el que dará ese crecimiento. Gloria al Señor. Así es que pongámonos en las manos del Señor. Estemos comprometidos por la causa del Señor. Para eso Dios nos ha llamado. Todavía hay áreas, hermano, que atender. Y aquí hay hermanos que no están en comités capacitados. Póngase las pilas y diga, ¿qué me falta? Usted diga, venga y diga, pregúntele al pastor, pastor, yo quiero servirle a Dios, ¿qué me falta?
Nadie dijo amén. Amén. Y yo le diré, a ver, hermano, esto y esto. Porque, hermanos, aquí Dios nos ha dotado, nos ha capacitado. Amén. Y vean todo el cuerpo sirviendo y después esto se multiplica. Amén. Y después de yo ser discípulo, ahora voy a ser el líder, que voy a venir enseñando a los otros que vienen detrás. Amén. Porque así debe de ser el trabajo, hermanos, en el cuerpo de Cristo. Amén. Discípulos, pero después maestros. Gloria al Señor. Así es que sea Dios, hermano, despertando ese anhelo y ese deseo por servirle a Él. Amén. Vamos a orar, hermanos. Para que sea Dios ayudándonos, sea Dios obrando, sea Dios